Si aquella noche no hubiera contestado el teléfono de mi mujer, ahora mismo estaría tranquilo en mi taxi, sin saber que mi hija estaba siendo destruida por dentro. Pero lo cogí, y lo que escuché al otro lado me heló la sangre. Era un martes cualquiera de octubre en Madrid. Yo llevaba 30 años conduciendo ese taxi amarillo por las calles de esta ciudad que conozco como la palma de mi mano. 30 años escuchando historias de desconocidos, llevando gente de un sitio a otro, viendo la vida pasar por mi retrovisor. A mis 60 años creía que ya lo había visto todo. Qué equivocado estaba. Eran las 7 de la tarde. Acababa de dejar a un cliente en Chamartín y estaba a punto de recoger a otro cuando vi el móvil de mi mujer iluminarse en el asiento del copiloto. Lo había olvidado en casa esa mañana y yo se lo había llevado pensando en devolvérselo al mediodía. Pero con el trabajo se me había pasado. La pantalla mostraba el nombre de mi hija, Lucía llamando. Descolgué. ¿Sí, cariño? No hubo respuesta inmediata, solo un sollozo. Después otro. Y entonces su voz, rota, ahogada, casi irreconocible. Mamá, necesito que vengas. Por favor. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Lucía, soy papá. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Otro sollozo, más fuerte, desesperado. Papá. Su voz era apenas un susurro. Ven a casa. Por favor. Ahora. Colgó. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. Las manos me temblaban sobre el volante. Durante 5 segundos me quedé paralizado, mirando la pantalla del móvil como si pudiera darme más respuestas. Pero no había más que ese silencio terrible después de su voz rota. No lo pensé 2 veces. Llamé al cliente que esperaba, le pedí disculpas con cualquier excusa y pisé el acelerador como no lo había hecho en años. Las calles de Madrid pasaban borrosas. Los semáforos eran solo manchas de color. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué había pasado? ¿Estaba herida? ¿Enferma? ¿Su marido? ¿Su madre? Vivo en Carabanchel, en un piso de 3 habitaciones donde he criado a mis 3 hijos. Lucía es la mediana. Siempre ha sido la más sensible, la que más se preocupaba por todos. Hace 6 meses se mudó con nosotros porque mi mujer, Carmen, está enferma. Nada grave, pero necesita cuidados. Lucía se ofreció voluntaria. Su marido, Javier, viene a verla cada pocos días desde su casa en Alcorcón. Javier. Ese nombre me producía una sensación extraña desde hacía tiempo, aunque nunca supe explicar por qué. Era correcto, educado, trabajador. Pero había algo en su mirada, en la forma en que hablaba con Lucía delante de nosotros, algo que no me gustaba. Carmen siempre me decía que era cosa mía, que los padres nunca ven suficientemente bien a los yernos. Y yo me callaba. Llegué a casa en 15 minutos. Normalmente habría tardado 30. Aparqué el taxi en doble fila, ni siquiera cerré bien la puerta. Subí las escaleras de 2 en 2, aunque mis rodillas me protestaron. Mi respiración era un resuello cuando metí la llave en la cerradura. El silencio dentro del piso era antinatural. ¿Carmen? ¿Lucía? Nada. Avancé por el pasillo. La luz del salón estaba encendida, pero no se oía nada. Ni la televisión, ni voces, ni nada. Solo ese silencio espeso que te indica que algo muy malo ha pasado. Y entonces la vi. Carmen estaba sentada en el sofá, con las manos sobre la cara, llorando en silencio. Sus hombros temblaban. Nunca, en 40 años de matrimonio, la había visto llorar así. Carmen, ¿qué? Ella levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, rojos, y sin decir palabra, solo señaló hacia la esquina del salón. Allí estaba Lucía, encogida en el sillón individual, con las piernas recogidas contra el pecho, abrazándose a sí misma. Llevaba una camiseta de manga larga a pesar del calor que hacía en el piso. Su pelo castaño le caía sobre la cara. No me miraba. Lucía.
Me acerqué despacio, como si fuera un animalito asustado que podría salir corriendo. Me arrodillé frente a ella. Mi cuerpo crujió con el movimiento, pero no me importó. Hija, mírame. No lo hizo. Lucía, por favor. Lentamente, muy lentamente, levantó la cara, y lo que vi me rompió por dentro. Tenía un moretón en la mejilla derecha, no muy grande, pero ahí estaba, oscuro, violáceo. Y cuando miré mejor, vi otro en el cuello, y otro asomando por debajo del cuello de la camiseta. Se me revolvió el estómago. La bilis me subió a la garganta. ¿Quién te ha hecho esto? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Lucía se encogió más. Nadie, papá. Me caí. Ayer, en las escaleras, yo... No me mientas. El silencio volvió a caer sobre nosotros como una losa. Carmen sollozó más fuerte desde el sofá. Lucía, repetí, intentando controlar el temblor en mi voz. ¿Quién te ha puesto las manos encima? Nadie, te lo juro. Fue un accidente. Yo resbalé y... ¡Muéstrame el brazo! No sé de dónde salió ese grito. Creo que nunca le había gritado así a ninguno de mis hijos. Lucía se sobresaltó, y entonces, muy despacio, se subió la manga de la camiseta. Lo que vi me quitó la respiración. Moretones. Varios. En el antebrazo, en la muñeca, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Marcas de dedos, claras, inconfundibles. No eran de una caída, eran de alguien sujetándola, controlándola, haciéndole daño. Sentí que la habitación daba vueltas. Mi visión se nubló por un segundo. La rabia, el dolor, la impotencia, todo se mezcló en mi pecho como un volcán a punto de estallar. ¿Ha sido Javier? Lucía bajó rápidamente la manga. Sus ojos se llenaron de pánico. No, papá, no. Él no. Yo te digo que me caí. No le digas nada a Javier. Por favor, papá. Estaba suplicando. Mi hija estaba suplicándome que no dijera nada, y eso me dolió más que ver los moretones. Carmen se levantó del sofá y vino hacia nosotros. Se arrodilló junto a mí y abrazó a Lucía. Las dos se pusieron a llorar, abrazadas, mientras yo me quedaba allí, de rodillas, sin saber qué hacer. ¿Cómo había llegado mi familia a este punto? ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Me levanté con dificultad. Necesitaba pensar, necesitaba aire, pero sobre todo, necesitaba respuestas. Voy a hablar con él. ¡No! Lucía casi gritó. No, papá, por favor, vas a empeorar las cosas. ¿Empeorar? ¿Empeorar qué, Lucía? ¿Qué más puede empeorar cuando tu propio marido te está pegando? Él no me pega. Fue solo una discusión. Se puso nervioso. No volverá a pasar. Había escuchado esas palabras antes, en mi taxi, de boca de mujeres que subían llorando a las 3 de la madrugada, huyendo de sus casas, mujeres que después volvían, y volvían a subir al taxi, hasta que un día dejaban de subir. Lucía, escúchame. Tú no lo entiendes, me interrumpió. Su voz sonaba desesperada. Hay cosas que no sabes. Si hablas con él, si haces algo, va a ser peor, mucho peor. ¿Peor cómo? ¿Qué puede hacer ese? ¡Tiene algo contra nosotros!, gritó finalmente, y después se tapó la boca con las manos, como si hubiera dicho algo que no debía. Carmen y yo nos miramos. ¿Algo contra nosotros?, repetí. ¿Qué significa eso? Pero Lucía ya no dijo nada más. Solo negaba con la cabeza, llorando, tapándose la cara. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el salón, sentado en la oscuridad, dándole vueltas a todo. ¿Qué podía tener Javier contra nosotros? ¿Qué secreto? ¿Qué había hecho mi hija para que la estuviera amenazando así? A las 3 de la madrugada escuché pasos. Era Lucía. Fue al baño. Yo me quedé quieto, fingiendo dormir en el sofá. La oí llorar bajito mientras estaba allí dentro. Después volvió a su habitación.
Esperé 10 minutos. Después me levanté. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás la desesperación, quizás el miedo. Pero fui hasta la entrada, donde Lucía había dejado su bolso colgado. Lo abrí con cuidado, intentando no hacer ruido. Busqué su móvil. Lo encontré. Estaba sin bloqueo de seguridad. Típico de Lucía, siempre tan confiada. Abrí sus mensajes y empecé a leer. Los primeros eran normales. Conversaciones con amigas, con su hermana, con Carmen. Pero después llegué a los mensajes de Javier. ¿Ya lo has pensado? No tenemos mucho tiempo. Si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo. ¿Sabes lo que pasará si no colaboras? Me temblaban las manos. Seguí bajando. Y entonces lo vi. Un mensaje de hace 2 días, el mismo día que Lucía apareció con los moretones. Haz que tu viejo padre firme los documentos, o en 8 días lo cuento todo. Se me paró el corazón. ¿Documentos? ¿Qué documentos? ¿Firmar qué? Seguí leyendo, buscando más contexto. Había mensajes borrados, pero algunos fragmentos quedaban. No voy a dejar que le hagas daño a mi padre. Esos papeles son una estafa, y tú lo sabes. Nunca voy a traicionar a mi familia por dinero. Y entonces, otro mensaje de Javier, este de hace una semana. Tu padre ni siquiera se dará cuenta. Es solo una firma. Con su edad, ¿quién va a sospechar? Después el piso es nuestro y podemos venderlo. Es lo que nos corresponde por cuidar de tu madre. El piso. Mi piso. Ese hijo de perra estaba intentando quitarme mi casa. Y estaba usando a mi hija, pegándole, amenazándola con algún secreto para que me hiciera firmar documentos falsos. La rabia que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. Me temblaba todo el cuerpo. Quería salir corriendo al Corcón, encontrar a ese desgraciado y... Pero me detuve. Respiré hondo. Pensé, si hacía algo impulsivo, si iba a pegarle, si montaba un escándalo, él podría usar eso en mi contra. Podría denunciarme. Podría alejarse de Lucía y seguir amenazándola desde la distancia. No, tenía que ser inteligente. Tenía que pensar como un viejo taxista que ha visto de todo en esta ciudad. Volví a dejar el móvil en el bolso exactamente como estaba. Volví al sofá. Pero ya no fingí dormir. Me quedé allí, mirando el techo, planificando. Porque una cosa tenía clara. Ese hombre había cometido un error muy grande. Había subestimado a un viejo taxista de Madrid. Y eso iba a costarle caro. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, hice una llamada. Fernando, soy Mateo. Mateo el taxista. Sí, el que te llevaba a los juzgados hace unos años. Necesito tu ayuda. Urgente. Es un asunto familiar y legal. ¿Podemos vernos hoy? Fernando Ruiz era uno de los abogados más reconocidos de Madrid. Lo había llevado en mi taxi durante años, cuando su coche estaba en el taller o cuando prefería leer documentos en el asiento trasero en lugar de conducir. Habíamos hablado de todo, de fútbol, de política, de la vida. Se había convertido en algo más que un cliente. Era un amigo. Mateo, por supuesto, ven a mi despacho a las 11 y no te preocupes por los honorarios. Los amigos no se cobran entre ellos. A las 11 en punto, estaba sentado en su despacho de Gran Vía. Le conté todo. Los moretones, los mensajes, la amenaza, el secreto que Javier tenía y que no sabíamos cuál era. Fernando me escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se recostó en su silla y se frotó la barbilla, pensativo. Mateo, esto es grave, muy grave. Estamos hablando de violencia doméstica, extorsión, intento de fraude y posiblemente más. Pero necesitamos pruebas, sólidas. Los mensajes son un buen comienzo, pero necesitamos más. ¿Qué sugieres? Necesitamos que Javier se incrimine a sí mismo, abiertamente, con grabación. ¿Cómo? Fernando sonrió. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a su presa. Vamos a tenderle una trampa. Pasamos las siguientes 2 horas, planificando cada detalle. Fernando me explicó qué era legal, qué no lo era, y cómo debíamos proceder para que todo fuera válido ante un juez.
El plan era simple, pero efectivo. Yo invitaría a Javier a casa con la excusa de que quería hablar con él sobre el futuro y sobre unos papeles. Le haría creer que estaba considerando la idea de firmar algo. Durante la conversación, intentaría que admitiera todo: la violencia, la extorsión, los documentos falsos y especialmente ese secreto con el que nos estaba amenazando. Y todo quedaría grabado. Fernando me dio una pequeña cámara que parecía un reloj de mesa. Me enseñó cómo activarla. Ponla en la estantería del salón. Desde ahí grabará toda la habitación. También lleva tu móvil en el bolsillo con una app de grabación de audio activada. Doble seguridad. Y Mateo me miró serio. No le toques. No le amenaces físicamente. No le provoques. Necesitamos que él sea quien hable, quien confiese. Tú solo pregunta. ¿Entendido? Asentí. Entendido. Esa tarde, cuando llegué a casa, Carmen me preguntó dónde había estado. Le dije que tenía cosas que hacer. Lucía evitaba mi mirada. Sabía que yo sabía algo, aunque no estaba segura de qué exactamente. Esperé hasta después de cenar. Lucía se había ido a su cuarto. Carmen estaba en el nuestro, descansando. Me senté en el salón, saqué mi móvil y llamé a Javier. Contestó al tercer tono. «Mateo, ¿qué tal? Es raro que me llames». Su voz sonaba falsa, demasiado amigable, como si nada hubiera pasado. «Javier, necesito hablar contigo. En persona. ¿Puedes venir mañana a casa?» Hubo una pausa. «¿De qué quieres hablar?» «De papeles, de cosas de familia, del futuro». Otra pausa, más larga. «¿Ha hablado Lucía contigo?» «Lucía no me ha dicho nada, pero yo tengo ojos en la cara. Y tengo 60 años, no soy tonto. Ven mañana, a las 6 de la tarde. Hablamos como hombres». Podía sentir su sonrisa al otro lado del teléfono. «Claro, Mateo, mañana a las 6. Allí estaré». Colgó. Me quedé mirando el teléfono. El primer paso estaba dado. Ahora solo tenía que esperar. Esa noche, Lucía vino a hablar conmigo. Era tarde, pasada la medianoche. Yo estaba en el salón, sin poder dormir otra vez. «Papá, ¿por qué has llamado a Javier?» Me giré hacia ella. Estaba en el quicio de la puerta, con el pijama puesto, abrazándose a sí misma. «Porque tengo que hablar con él». «Por favor, no lo hagas. Por favor, vas a empeorar todo». «Lucía, ven aquí. Siéntate». Se acercó despacio y se sentó en el sofá, a mi lado. La luz de la farola de la calle entraba por la ventana e iluminaba su cara. Los moretones ya estaban cambiando de color, volviéndose amarillentos. Le tomé la mano. «Hija, quiero que entiendas algo. Soy tu padre. Y mi trabajo, desde el día que naciste, ha sido protegerte. No voy a dejarte en manos de alguien que te hace daño. No voy a permitir que ese hombre te use. ¿Me entiendes?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero papá, él sabe». «¿Qué sabe, Lucía? ¿Qué secreto es ese que tanto te asusta?» Negó con la cabeza. «No puedo decirlo. Si lo digo, si sale a la luz, nos destruirá a todos. A ti, a mamá, a mí, a toda la familia. No hay secreto tan grande que valga más que tu seguridad». «Este sí», susurró. «Créeme, papá, este sí». Y no dijo nada más. Se levantó, me dio un beso en la frente y se fue a su habitación. Me quedé allí, en la oscuridad, con más preguntas que respuestas. ¿Qué demonios podía ser tan terrible? Al día siguiente preparé todo. Coloqué la cámara reloj en la estantería. Activé la app de grabación en mi móvil y lo dejé en el bolsillo de mi chaqueta, que colgué en el respaldo del sofá, cerca de donde nos sentaríamos. Carmen y Lucía salieron de casa con la excusa de ir al médico. Fernando me había sugerido que estuviéramos solos, Javier y yo. A las 6 menos 5 sonó el timbre. Me levanté.
Respiré hondo y fui a abrir la puerta. Allí estaba Javier, sonriendo. Javier entró en mi casa como si fuera el dueño, con esa sonrisa que siempre me había parecido falsa, con ese aire de seguridad que me revolvía las tripas. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones oscuros, zapatos lustrados, como si viniera de una reunión importante, como si no fuera el mismo hombre que había puesto las manos encima de mi hija. «Mateo, ¿qué tal?», me dio 2 palmadas en el hombro. «Hacía tiempo que no hablábamos tú y yo a solas, ¿eh?». Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarle las manos de un manotazo, pero recordé las palabras de Fernando. No le toques, no le provoques, solo déjale hablar. «Pasa, pasa, siéntate». Le señalé el sofá. Yo me senté en el sillón frente a él, el mismo donde había encontrado a Lucía encogida 2 días antes. Podía ver la cámara reloj en la estantería desde el rabillo del ojo. La lucecita roja estaba encendida. Estaba grabando. Javier se acomodó en el sofá, cruzó las piernas, completamente relajado. «Bueno, Mateo, me dijiste que querías hablar de papeles. ¿De qué papeles exactamente?». Ahí estaba, directo al grano. No perdía el tiempo. «Mira, Javier, voy a serte sincero. Ya no soy un chaval. Tengo 60 años. Carmen está enferma. Lucía se ha mudado aquí para cuidarla. Y yo paso muchas horas en el taxi. A veces me pregunto qué pasará con todo esto cuando yo no esté». Javier asintió, con esa expresión de falsa preocupación. «Es normal que pienses en eso, Mateo. Es de sabios planificar el futuro». «Exacto. Por eso he estado pensando en hacer algunos cambios. En los papeles de la casa, ya sabes, testamentos, herencias, esas cosas». Vi cómo sus ojos brillaban, como un tiburón que huele sangre en el agua. «Me parece muy sensato. ¿Y has pensado en algo concreto?». «Bueno, eso es lo que quería hablar contigo. Tú estás casado con Lucía». Sois familia, y Lucía está aquí, cuidando de su madre día y noche. Me parece justo que se tenga eso en cuenta, ¿no crees? Javier se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se hizo más amplia. Por supuesto, Mateo, por supuesto. Lucía se lo merece. Y yo, como su marido, solo quiero lo mejor para ella, para todos nosotros. Claro, lo entiendo, pero hice una pausa, como si me costara decir lo siguiente. Lucía ha estado rara estos días. La veo preocupada, nerviosa, como si tuviera miedo de algo. La sonrisa de Javier vaciló por un segundo, solo un segundo, pero lo vi. ¿Miedo? No, hombre. Está cansada, eso es todo. Cuidar de Carmen es agotador. Ya, pero el otro día vi que tenía unos moretones, en el brazo, en la cara. Silencio. Javier me miró fijamente. Ya no sonreía. Se cayó en las escaleras. Ella misma te lo dijo, ¿no? Sí, me lo dijo. Pero, sabes, Javier, llevo 30 años conduciendo un taxi por Madrid. He visto muchas cosas. He llevado a muchas mujeres que se cayeron en las escaleras. Y los moretones que tienen siempre tienen la misma forma. Forma de dedos, de manos, de puños. El ambiente en el salón cambió. Se volvió denso, pesado. Javier se recostó en el sofá, pero su postura ya no era relajada. Estaba tenso, alerta. No sé qué estás insinuando, Mateo. No insinúo nada. Estoy diciendo las cosas claras. Mi hija tiene moretones que no son de ninguna caída, y quiero saber quién se los ha hecho. Ya te lo he dicho, se cayó. No me mientas. No te estoy mintiendo. Entonces mírame a los ojos y dime que tú nunca le has puesto una mano encima a mi hija. Javier me sostuvo la mirada durante 5 segundos, 10, y entonces, muy despacio, se echó a reír. No era una risa alegre, era una risa fría, calculadora. ¿Sabes cuál es tu problema, Mateo?
que eres un viejo taxista que cree que todavía puede proteger a su hijita. Pero Lucía ya no es una niña, es una mujer adulta, mi mujer. Y lo que pasa entre nosotros no es asunto tuyo. Sentí que la sangre me hervía. Es mi hija. Todo lo que le pase es asunto mío. ¿Así? Javier se inclinó de nuevo hacia adelante, y esta vez su cara mostraba otra expresión, amenazante. Pues déjame decirte algo, viejo. Tú no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Ni idea. ¿Por qué no me lo explicas entonces? Porque no te lo mereces. Porque has sido un padre ausente toda tu vida, metido en ese maldito taxi, mientras tus hijos crecían solos. Y ahora vienes aquí, haciéndote el héroe, como si pudieras arreglar algo. Sus palabras me dolieron, pero no podía distraerme. Tenía que mantenerlo hablando. Puede que tengas razón, puede que no haya sido el mejor padre, pero ahora estoy aquí, y quiero ayudar. Por eso te he llamado, para hablar, para llegar a un acuerdo. Javier entrecerró los ojos. ¿Un acuerdo? Sí, tú quieres algo, yo también quiero algo. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué es lo Que yo quiero, según tú? Esta casa, o al menos una parte. He visto los mensajes, Javier. Se quedó helado. Por primera vez desde que había entrado, vi miedo en su cara. Pero fue solo un instante. Después volvió la rabia. ¿Has estado espiando el teléfono de mi mujer? Es mi hija antes de ser tu mujer. Y sí, vi los mensajes. Haz que tu viejo padre firme los documentos. ¿Te suena? Javier se levantó de golpe del sofá. Dio 2 pasos hacia mí. Yo me mantuve sentado, aunque cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión. Ese teléfono es privado. No tenías ningún derecho. Tampoco tú tienes derecho a pegarle a mi hija. Pero aquí estamos. Nos miramos. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Y entonces Javier hizo algo que no esperaba. Se echó a reír de nuevo. Pero esta vez era diferente. Era una risa de victoria. Está bien, Mateo, está bien. Vamos a hablar claro. Sí, quiero esta casa. O al menos una parte del dinero de la venta. Porque Lucía y yo nos hemos sacrificado cuidando de Carmen. ¿O acaso crees que es gratis? ¿Que Lucía no tiene otras cosas que hacer con su vida? Nadie le ha pedido que se sacrifique. Pero lo ha hecho, y tú ni siquiera se lo agradeces. Vives en tu mundo, en tu taxi, cobrando tus carreras, mientras ella limpia, cocina, da medicinas, cambia sábanas. Y tú la pegas por eso. Muy lógico. Javier se pasó una mano por el pelo. Respiró hondo. Mira, lo de los moretones fue un accidente. Discutimos. Las cosas se pusieron tensas. Yo la agarré del brazo, quizás con más fuerza de la que debía, pero no fue mi intención hacerle daño. ¿Y los otros moretones? ¿Los del cuello? ¿Los de la espalda que seguro también tiene? ¿También fueron accidentes? No respondió. Y dime, Javier, ¿qué pasa si no firmo esos documentos? ¿Qué pasa si me niego? Porque, según tus mensajes, tienes algo con lo que amenazarnos. Un secreto. ¿Qué secreto es ese? Javier sonrió, pero no era una sonrisa bonita. Era la sonrisa de alguien que tiene todas las cartas en la mano. Ah, el secreto. ¿De verdad quieres saberlo, Mateo? ¿Estás seguro? Porque una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. Y créeme, cambiará todo lo que piensas sobre tu perfecta familia. Dímelo. No. ¿Por qué no? Porque es mi seguro, mi garantía. Mientras Dios sepa ese secreto y vosotros no sepáis si lo voy a contar o no, tengo el control. Y tú vas a firmar esos papeles, Mateo, tarde o temprano, porque si no lo haces... Se acercó más, bajó la voz. Voy a destruir a esta familia. Voy a contárselo a todo el mundo, a los vecinos, a los amigos, a la familia. Y cuando termine, no vais a poder ni salir a la calle sin que os señalen. Me levanté del sillón. Quedamos cara a cara. Amenázame a mí todo lo que quieras,
Pero a mi hija no la vuelves a tocar. ¿Entendido? ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Pegarme? Adelante, pégame. Dame una excusa para... Denunciarte. Para decir que eres un padre violento, un viejo loco. Y entonces sí que Lucía se viene conmigo y no la vuelves a ver. Mis puños se cerraron. Cada fibra de mi ser quería partirle la cara. Pero la voz de Fernando resonó en mi cabeza. No le toques. Respiré hondo. Me obligué a dar un paso atrás. No voy a pegarte, Javier, pero tampoco voy a afirmar nada. No hasta que me digas qué es ese secreto. Javier se rió. Pues entonces prepárate, porque en 6 días todo el mundo lo va a saber. Y cuando eso pase, vas a venir tú mismo a suplicarme que acepte tu firma. Pero para entonces, el precio habrá subido. ¿Qué quieres decir? Que ya no va a ser solo el piso. Va a ser el piso, el taxi y cualquier otra cosa que tengas, porque vas a estar tan desesperado por salvar el apellido de tu familia que darías cualquier cosa. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Ah, y Mateo, dile a Lucía que borre sus mensajes la próxima vez. Nunca se sabe quién puede estar husmeando. Y se fue. La puerta se cerró. Me quedé allí, de pie en medio del salón, temblando. No de miedo, de rabia, de impotencia, pero también de satisfacción, porque lo había grabado todo. Esa misma noche fui al despacho de Fernando. Llevaba el reloj cámara y mi móvil. Él los conectó a su ordenador y vimos juntos la grabación completa. Cuando terminó, Fernando se recostó en su silla y silbó bajito. Mateo, esto es oro puro. Admite implícitamente la violencia, admite la extorsión, admite que tiene un plan para quedarse con tu propiedad mediante documentos fraudulentos. Y lo mejor de todo, amenaza con revelar un secreto si no colaboras. Eso es chantaje en toda regla. Pero no dice cuál es el secreto. No importa. El chantaje es ilegal independientemente del contenido del secreto. Aunque tuvieras un cadáver en el sótano, él no puede usar esa información para extorsionarte. Así funciona la ley. ¿Y ahora qué hacemos? Fernando juntó las manos, pensativo. Ahora tenemos que tomar una decisión. Podemos ir directamente a la policía con esto, presentar una denuncia, pero... Hizo una pausa. Hay algo que me preocupa. ¿Qué? Ese secreto. Javier está muy seguro de que es algo devastador. Y si presenta ese secreto como evidencia en el juicio, aunque sea ilegal como lo obtuvo, podría salir en los medios. Podría destruir la reputación de tu familia, como él dice. ¿Y qué sugieres? Sugiero que averigüemos qué es ese secreto antes de ir a la policía, porque necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Necesitamos estar preparados para lo peor. Tenía razón, pero había un problema. ¿Cómo vamos a averiguarlo? Lucía no quiere decírmelo, y Javier obviamente tampoco. Fernando sonrió. Pues vamos a tenderle otra trampa, pero esta vez vamos a hacer que él crea que ha ganado, que te ha convencido, y cuando baje la guardia, nos lo va a contar él mismo. Durante la siguiente hora, planeamos cada detalle. Yo le enviaría un mensaje a Javier. Le diría que había pensado en todo, que no podía arriesgarme a que el secreto saliera a la luz y que estaba dispuesto a firmar lo que fuera necesario, pero que antes necesitaba saber exactamente qué sabía, que necesitaba estar seguro de que después de firmar, él cumpliría su parte y no diría nada. Era arriesgado. Javier podía sospechar, pero era nuestra única opción. Llegué a casa pasada la medianoche. Carmen ya dormía, pero había luz en la habitación de Lucía. Llamé suavemente a su puerta. «Pasa, papá». Entré. Estaba sentada en la cama, con un libro en las manos, pero era obvio que no estaba leyendo.
Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Me senté a su lado. «¿Ha venido Javier hoy?» Ella asintió. «Lo sé. Me llamó después. Estaba enfadado. Dijo que le habías acusado de pegarme». «Y lo ha hecho, ¿verdad?» Lucía cerró el libro. Miró hacia la ventana. «Papá, hay cosas que no puedes entender». «Pues ayúdame a entenderlas. Dime qué es ese secreto que tanto te asusta». Se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No puedo». «¿Por qué?» Porque no es solo mi secreto. Es de toda la familia. Y si sale a la luz, mamá no lo va a soportar. Su corazón no aguantará ese golpe. Y tú me vas a odiar». Le tomé las manos entre las mías. «Lucía, escúchame bien. No hay nada, absolutamente nada, que puedas haber hecho que me haga odiarte. Eres mi hija. Te he querido desde el día que naciste y te voy a querer hasta el día que me muera. Sea lo que sea ese secreto, lo vamos a enfrentar juntos, como familia». Lucía sollozó. Se tapó la cara con las manos. «No lo entiendes. Es algo que pasó hace mucho tiempo. Algo que yo hice. Y Javier lo descubrió. No sé cómo, pero lo descubrió. Y desde entonces me tiene controlada. Me hace hacer cosas. Me obliga a mentir. A intentar engañarte con esos papeles. Y cuando me negué, cuando le dije que no iba a traicionarte, empezó a pegarme». La abracé. Sentí cómo temblaba entre mis brazos. «Todo va a salir bien», le susurré. «Te lo prometo. Ese hombre no te va a hacer más daño, ni a ti ni a nadie en esta familia». «Pero el secreto puede esperar. Ahora lo importante es sacarte de sus manos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer». No le conté el plan. No le hablé de las grabaciones ni de Fernando. Cuanto menos supiera, mejor. Menos carga tendría que llevar. La dejé en su habitación y me fui a la mía. Carmen seguía durmiendo. Me tumbé a su lado, mirando el techo en la oscuridad. ¿Qué habría hecho mi hija? ¿Qué podía ser tan terrible? Lucía siempre había sido una buena chica, responsable, cariñosa. ¿Qué secreto del pasado podía estar destruyendo su presente? Pero fuera lo que fuera, iba a protegerla, porque eso es lo que hacen los padres. Protegen a sus hijos. Siempre. Al día siguiente, por la mañana, envié el mensaje a Javier. «Javier, he pensado en lo que hablamos. Tienes razón. No puedo arriesgarme a que ese secreto salga a la luz. Estoy dispuesto a firmar lo que sea necesario, pero primero necesito saber exactamente qué sabes. Necesito estar seguro de que después de esto se acabó, que vas a cumplir tu palabra y no vas a decir nada. Podemos vernos, solo tú y yo, sin Lucía, sin Carmen, hablar como hombres. Dime cuándo y dónde». Envié el mensaje y esperé. La respuesta llegó 2 horas después. «Sabía que entrarías en razón, viejo. Nos vemos mañana en el bar El Rincón, en Carabanchel, a las 7 de la tarde. Trae tu DNI y tu humildad. La vas a necesitar». Llamé inmediatamente a Fernando. Le leí el mensaje. «Perfecto», dijo. «Mañana vas a llevar una grabadora en el bolsillo, y yo voy a estar en ese bar, en una mesa apartada, como un cliente más. Si algo sale mal, estaré ahí, pero confío en que no será necesario. Javier está tan seguro de haber ganado que va a cantar como un canario». El resto del día pasó en un borrón. Intenté hacer mi vida normal. Trabajé en el taxi, llevé clientes de un lado a otro de Madrid, pero mi mente estaba en otra parte, en lo que pasaría mañana, en ese secreto que estaba a punto de descubrir. Esa noche, en la cena, Lucía me miraba de una forma extraña,
como si supiera que algo estaba pasando, pero no se atreviera a preguntar. ¿Estás bien, papá? Estoy bien, cariño. Pareces preocupado. Son cosas del trabajo, nada importante. Carmen también me miraba. Después de tantos años de matrimonio, era imposible esconderle nada, pero ella no preguntaba. Solo me apretó la mano por debajo de la mesa, una forma silenciosa de decirme, estoy aquí, sea lo que sea, estoy aquí. Al día siguiente, 6 de la tarde, me duché. Me puse mi mejor camisa. Fernando había pasado por casa a las 5 y me había dado la grabadora. Era tan pequeña que cabía en el bolsillo interior de mi chaqueta. Nadie la vería. Recuerda, me dijo, déjale hablar, no le interrumpas, y sobre todo, que diga el secreto con sus propias palabras. Necesitamos que quede claro en la grabación que está usando información privada para extorsionarte. Entendido. A las 6:40 salí de casa. El bar El Rincón estaba a solo 10 minutos andando. Llegué 5 minutos antes. Fernando ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con un periódico y un café. Ni siquiera me miró cuando entré. Javier llegó puntual, 7 en punto. Me vio y vino directo a mi mesa. «Mateo, me alegra que hayas entrado en razón». Se sentó frente a mí, pidió una cerveza. Yo solo había pedido agua. «Bueno», dijo cuando le trajeron la cerveza. «Vamos al grano. ¿Quieres saber el secreto? ¿Estás seguro? Porque como te dije, una vez que lo sepas, no vas a poder olvidarlo». «Dímelo». Javier tomó un sorbo de cerveza, me miró fijamente, y entonces, muy despacio, empezó a hablar. Y lo que me contó me rompió por dentro. Javier se recostó en su silla, con esa sonrisa de superioridad que tanto odiaba. Dio otro sorbo a su cerveza como si estuviera saboreando el momento, como si disfrutara viéndome sufrir antes de soltarlo todo. ¿Sabes una cosa, Mateo? He investigado mucho sobre tu familia, mucho más de lo que imaginas. Porque cuando te casas con alguien, no solo te casas con ella, te casas con toda su historia, con todos sus secretos. Ve al grano, Javier. Vale, te lo voy a contar. Pero primero quiero que entiendas algo. Yo no soy el malo de esta historia. Yo solo descubrí la verdad. Una verdad que tu familia lleva escondiendo más de 20 años. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿20 años? ¿Qué había pasado hace 20 años? Javier se inclinó hacia adelante, bajó la voz, como si estuviera contándome el secreto más grande del mundo. Hace 23 años, para ser exactos. Lucía tenía 17. ¿Te acuerdas de esa época, Mateo? Claro que no. Estaba siempre en tu maldito taxi, trabajando día y noche, mientras tu hija adolescente vivía su vida sin que tú ni te enteraras. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que Lucía se quedó embarazada a los 17 años. El mundo se detuvo, lo juro. Todo se detuvo. Los sonidos del bar se volvieron lejanos. La gente que hablaba a mi alrededor parecía estar bajo el agua. Solo podía escuchar mi propia respiración, acelerada, entrecortada. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Tu hija perfecta, tu Lucía, se quedó preñada cuando era menor de edad. Del novio que tenía entonces. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Miguel. Un chaval del barrio. Un perdedor sin futuro. Las manos me temblaban. Las escondí debajo de la mesa. Estás mintiendo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo crees que lo sé? ¿Crees que me lo he inventado? Tengo pruebas, Mateo. Documentos médicos. Registros de una clínica privada en Getafe. Todo guardadito, todo bien guardado. Hasta encontré el papel donde Carmen firmó como tutora legal para autorizar el procedimiento. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué procedimiento? Javier sonrió. Esa sonrisa maldita que quería borrarle de la cara a puñetazos. Un aborto, Mateo.
Tu mujer y tu hija fueron a una clínica privada. Carmen pagó con sus ahorros. Y entre las dos decidieron deshacerse del problema. Sin decirte nada, sin que tú te enteraras. Porque claro, el gran Mateo estaba demasiado ocupado conduciendo su taxi como para darse cuenta de que su hija estaba destruida por dentro. No podía respirar. El pecho me dolía. Era como si alguien me hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera retorciendo. ¿Lucía hizo eso? No solo lo hizo, lo ha escondido toda su vida. ¿Sabes el trauma que eso le causó? ¿Sabes las pesadillas que tiene por las noches? ¿Sabes cuántas veces se despierta llorando, culpándose, sintiendo que mató a su propio hijo? ¡Cállate! ¿Por qué? Porque duele. Pues imagina cómo se va a sentir cuando todo el mundo lo sepa, cuando los vecinos lo comenten en el portal, cuando tu familia extensa se entere, cuando en la iglesia donde Carmen va cada domingo empiecen a murmurar. La hija de los Mateo abortó, y la madre la ayudó, y el padre ni se enteró. He dicho que te calles. Pero Javier estaba lanzado, estaba disfrutándolo. Y lo mejor de todo, Mateo, es que en esta familia tan católica, tan tradicional, tan de misa los domingos, resulta que la madre y la hija cometieron lo que ustedes consideran un pecado mortal. ¿Cómo vas a mirar a Carmen a la cara después de esto? ¿Cómo vas a mirar a Lucía, sabiendo que te escondieron algo así durante más de 20 años? Me levanté de golpe. La silla cayó hacia atrás con un ruido seco. Varias personas en el bar se giraron a mirarnos. Javier levantó las manos, fingiendo inocencia. ¿Ves? Te lo dije. Sabía que no lo ibas a soportar. Quería pegarle. Dios sabe que quería hacerlo. Pero entonces vi a Fernando en el fondo del bar. Me miraba fijamente y negaba con la cabeza, muy despacio. No lo hagas. Ya lo tenemos. Respiré hondo. Volví a sentar. Recogí la silla. ¿Qué quieres, Javier? ¿Qué quieres exactamente? Javier volvió a sonreír. Victoria total en su cara. Quiero que mañana vengas a un notario que yo conozco. Vamos a hacer una escritura de donación. Me vas a donar el 50% del piso. Y también me vas a hacer una transferencia de 50.000 euros, por daños y perjuicios, por todo el tiempo que Lucía y yo hemos dedicado a cuidar de Carmen. 50.000 euros. No tengo esa cantidad. Pues la sacas. Vendes el taxi. Pides un préstamo. Me da igual. Tienes 10 días. 10 días para conseguir el dinero y firmar los papeles. Y si no lo haces... Sacó su móvil, tocó la pantalla y me mostró una imagen. Era un documento médico. El nombre de Lucía aparecía claramente y la palabra interrupción voluntaria del embarazo. Si no lo haces, esto va a estar en todos lados. Se lo envío a tu familia, a tus amigos, lo subo a las redes sociales y todos van a saber qué clase de familia sois. Me quedé mirando el documento en su pantalla. Era real. No era una mentira. No era un farol. Lucía había pasado por eso. Y yo no había estado ahí. No había sabido nada. Había estado en mi taxi, trabajando, mientras mi hija de 17 años atravesaba una de las decisiones más difíciles de su vida. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no iba a llorar delante de ese desgraciado. 10 días, repitió Javier. El reloj ya está corriendo. Se levantó, dejó un billete de 5 euros en la mesa para pagar su cerveza y se fue. Yo me quedé allí, sentado, mirando el vaso de agua que no había tocado. Fernando se acercó después de unos minutos. Se sentó frente a mí. Lo tenemos todo grabado, Mateo. Cada palabra. Está acabado. Pero yo no podía sentir alivio. Solo podía pensar en Lucía, en Carmen, en ese secreto que habían cargado durante más de 20 años. ¿Es verdad?, le pregunté a Fernando. ¿Crees que es verdad? Fernando puso su mano sobre mi hombro. Eso no importa ahora. Lo que importa es que él ha usado esa información,
sea cierta o no, para extorsionarte. Y eso es un delito. Tenemos todo lo que necesitamos para hundirlo. Quiero hablar con Lucía. Mateo, necesito hablar con mi hija, ahora. Llegué a casa a las 9 de la noche. Carmen estaba en el salón viendo la televisión. Lucía estaba en la cocina, preparando la cena. Lucía, ven aquí. Tenemos que hablar. Ella dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Me miró y supo. Supo que yo sabía. Papá, salón, ahora. Carmen nos miró a los dos, confundida. ¿Qué pasa? Tú también, Carmen. Sentaos las dos. Se sentaron en el sofá, una junto a la otra. Yo me quedé de pie frente a ellas. No podía sentarme. Tenía demasiada energía, demasiadas emociones dentro. Javier me lo ha contado todo. Lucía se puso pálida. Carmen cerró los ojos. ¿Todo el qué? Intentó Carmen. No finjas, Carmen, por favor, no ahora. Me ha contado lo del embarazo, lo de la clínica, el aborto, todo. Lucía empezó a llorar. Se tapó la cara con las manos. Carmen la abrazó, también con lágrimas en los ojos. Mateo, ¿es verdad? Silencio. ¿Es verdad? Repetí más alto. Carmen asintió. Lucía sollozaba entre sus brazos. Sí, es verdad. Me senté en el sillón. De repente, las piernas no me sostenían. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijisteis? Carmen me miró con ojos llenos de dolor. Porque estabas trabajando día y noche, porque apenas te veíamos, porque yo no quería ser una carga más para ti. ¿Una carga? ¿Mi hija embarazada era una carga? No, no me refiero a eso. Me refiero a que tú ya tenías tantas preocupaciones, las facturas, el taxi, el dinero, y Lucía estaba destrozada. Tenía 17 años, Mateo, 17, su vida entera por delante. Y ese chico, Miguel, desapareció en cuanto se enteró. La dejó sola, y ella no sabía qué hacer. Miré a Lucía. Seguía llorando, con la cara enterrada en el hombro de su madre. ¿Tú querías hacerlo? ¿Querías interrumpir el embarazo? Lucía levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados. No lo sé, papá. No lo sé. Estaba aterrorizada. Tenía miedo. No sabía si estaba preparada para ser madre. No sabía si podría darle una vida digna a un bebé. Y mamá me dijo que era mi decisión, que ella me apoyaría dijera lo que dijera, pero que tenía que pensar bien. ¿Y pensaste que no querías tenerlo? Pensé que no estaba lista, que era demasiado joven, que arruinaría mi vida, y la vida de ese bebé también. Se echó a llorar más fuerte. Pero después me arrepentí, durante años, papá. Me despertaba por las noches pensando en qué habría sido. Si habría sido niño o niña, ¿cómo habría sido su cara, su risa? Y me odiaba. Me odiaba por haber tomado esa decisión. Me levanté. Fui hasta el sofá. Me arrodillé frente a ella, igual que había hecho unos días antes cuando vi los moretones. Lucía, mírame. No quería hacerlo, pero finalmente levantó la vista. No te odio. ¿Me oyes? No te odio. No te juzgo. Tomaste una decisión difícil en un momento imposible. Y lo hiciste sola, sin tu padre. Y eso es culpa mía. Mía. Por no haber estado ahí. Por haber estado siempre trabajando, siempre ausente. Papá, pero ahora estoy aquí. Y vamos a arreglar esto. Vamos a parar a Javier. Y vamos a sacarte de sus manos. Para siempre. Pero el secreto, si sale a la luz... Que salga. Me da igual. Que lo sepa todo el mundo si quieren. Pero tú vas a estar a salvo. Y ese malnacido va a pagar por lo que te ha hecho. Carmen me miró con sorpresa.
¿Tienes un plan? Sí. Un abogado amigo mío está llevando el caso. Hemos grabado todas las conversaciones con Javier, todas sus amenazas, sus extorsiones, sus confesiones. Mañana vamos a presentar una denuncia, y esto se acaba. Lucía negó con la cabeza. Pero cuando presente el secreto en el juicio, no va a poder, porque lo que ha hecho es chantaje, y el chantaje es ilegal independientemente del contenido. El juez no va a permitir que use esa información. Y aunque lo hiciera, ¿sabes qué? Somos una familia, y las familias se apoyan, pase lo que pase. Las abracé a las dos. Las tres nos quedamos allí, abrazados, llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de liberación. Al día siguiente por la mañana, Fernando y yo fuimos a comisaría. Llevábamos todas las grabaciones, todos los mensajes, todas las pruebas. Un inspector nos atendió. Le explicamos todo. Le mostramos las evidencias. Cuando terminó de escuchar las grabaciones, el inspector silbó bajito. Este tipo es un idiota. Lo tiene todo en contra. Violencia de género, amenazas, extorsión, intento de apropiación indebida mediante documentos fraudulentos. Va a caer gordo. ¿Cuándo pueden arrestarlo?, pregunté. Ahora mismo vamos a emitir una orden. Probablemente lo tengamos detenido esta tarde. ¿Dónde vive? Le di la dirección de Alcorcón. Perfecto. ¿Y la víctima? ¿Su hija? Necesitamos que venga a declarar. ¿Es necesario? Si queremos que esto sea sólido, sí. Necesitamos su testimonio. Las fotos de los moretones si las hay. Un examen médico forense. Llamé a Lucía. Le expliqué. Al principio no quería. Tenía miedo. Pero Carmen la convenció. Hija, esto tiene que acabar. Tienes que ser valiente. Una última vez. Esa tarde, Lucía vino a comisaría. Declaró durante 2 horas. Les contó todo. Los golpes, las amenazas, la presión para que me hiciera firmar documentos, el miedo constante, las noches sin dormir. Una médica forense la examinó. Fotografió los moretones que todavía tenía, aunque ya estaban desapareciendo. Documentó todo. A las 7 de la tarde recibimos la llamada. Javier había sido detenido en su casa de Alcorcón. Estaba en dependencias policiales, esperando pasar a disposición judicial. Esa noche dormimos todos un poco más tranquilos, por primera vez en semanas. Pasaron 3 meses. 3 meses de declaraciones, de abogados, de papeles, de estrés. Pero finalmente llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Fernando había conseguido que fuera un juicio rápido, dada la gravedad de las evidencias. Javier entró esposado, flanqueado por 2 guardias. Me miró con odio puro. Pero ya no me daba miedo. Ya no tenía ningún poder sobre nosotros. El fiscal presentó las grabaciones. Todas. La primera conversación en mi casa, la del bar donde revelaba el secreto y sus intenciones de extorsión, los mensajes amenazantes del móvil de Lucía. La sala estaba en silencio mientras escuchaban la voz de Javier. Si no lo haces, voy a contarlo todo. Voy a destruir a esta familia. Me vas a donar el 50% del piso y 50.000 euros. 10 días, o todos van a saber qué clase de familia sois. El juez, un hombre mayor de unos 65 años, escuchaba con expresión seria. Después fue el turno de Lucía. Se levantó, temblorosa, y caminó hasta el estrado. Juró decir la verdad. Y entonces, con voz entrecortada pero firme, empezó a hablar. Contó cómo Javier había descubierto el secreto de su pasado rebuscando en papeles viejos en casa de su suegra. Cómo había empezado a usarlo contra ella, primero sutilmente. Sería una pena que alguien se enterara. Después más directamente. Haz lo que te digo o lo cuento. Contó cómo la había golpeado cuando se negó a manipularme para que firmara los documentos. Cómo la había agarrado del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. Cómo le había dicho, eres mía y vas a hacer lo que yo diga. Contó cómo había vivido en miedo constante.
cómo había pensado en huir, pero no sabía a dónde ir, cómo finalmente su madre se había dado cuenta y había llamado a su padre. Cuando terminó de hablar, había lágrimas en los ojos de varias personas en la sala. Incluso el juez parecía conmovido. El abogado de Javier intentó defenderlo. Argumentó que las grabaciones eran ilegales, que habían sido obtenidas sin consentimiento, pero Fernando lo destrozó. Su señoría, las grabaciones se hicieron en propiedad privada del señor Mateo, con su consentimiento, durante conversaciones en las que se estaba cometiendo un delito flagrante, la extorsión. Por tanto, son perfectamente legales y admisibles. Además, el acusado fue informado en múltiples ocasiones de que estas conversaciones estaban siendo documentadas mediante la actitud claramente evasiva de la víctima. En ningún momento se le engañó respecto a las intenciones del señor Mateo. El juez deliberó durante 1 hora. Cuando volvió a la sala, su expresión era de granito. De acuerdo con las pruebas presentadas, este tribunal encuentra al acusado, Javier Morales Sánchez, culpable de los siguientes delitos: violencia de género en el ámbito familiar, amenazas graves, extorsión agravada e intento de estafa mediante falsificación documental. Javier se puso pálido. Se condena al acusado a 4 años de prisión efectiva, sin posibilidad de suspensión. Además, se le impone una orden de alejamiento de por vida respecto a la víctima, Lucía Sánchez García, y su familia directa, incluyendo al señor Mateo García López y la señora Carmen Sánchez Ruiz. El mazo golpeó la mesa. Todos los documentos presentados por el acusado, que supuestamente habían sido firmados por el señor Mateo García, quedan anulados y sin efecto legal. Se procederá a su destrucción. Caso cerrado. Los guardias se llevaron a Javier esposado. Antes de salir de la sala, se giró y me miró. Pero ya no había odio en sus ojos, solo derrota. La vida volvió lentamente a la normalidad. Bueno, a una nueva normalidad. Lucía se divorció de Javier estando él en prisión. El proceso fue rápido. Después empezó terapia psicológica, 2 veces por semana. Carmen la acompañaba a veces. Yo seguí con mi taxi, pero cambié mis horarios. Ahora trabajo menos horas, porque he aprendido algo. El dinero es importante, pero la familia es más importante. Y había perdido demasiado tiempo lejos de la mía. Una tarde de primavera, 6 meses después del juicio, estábamos los 3 en el salón. Carmen tejía. Lucía leía un libro. Yo veía las noticias. Una escena completamente normal, completamente tranquila. Lucía cerró su libro y me miró. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Me perdonas? Por no haberte contado lo del embarazo. Por haberlo escondido todos estos años». Dejé el mando de la televisión. Me giré hacia ella. «Lucía, no hay nada que perdonar. Tomaste la mejor decisión que pudiste con la información y los recursos que tenías en ese momento. Eras una niña asustada. Y yo no estuve ahí para apoyarte. Si alguien tiene que pedir perdón, soy yo». «No, papá. Tú trabajabas para darnos de comer, para darnos un techo. No puedes culparte por eso. Pero puedo culparme por no haber estado presente emocionalmente, por no haberme dado cuenta de que mi hija me necesitaba. Eso no va a volver a pasar. ¿Me oyes? Nunca más». Carmen se levantó del sofá y vino a abrazarnos a los dos. «Somos una familia», dijo. «Hemos pasado por cosas difíciles, pero hemos salido adelante, juntos». Tenía razón. Esa noche, después de que las 2 se fueron a dormir, me quedé un rato más en el salón, pensando en cómo la vida te sorprende, en cómo a veces las cosas más oscuras sacan lo mejor de las personas, en cómo el amor de una familia puede superar cualquier cosa. Javier había intentado destruirnos con un secreto, pero en lugar de destruirnos, nos había unido. Nos había hecho más fuertes. Y ahora, Lucía dormía tranquila, sin moretones, sin miedo, sin amenazas.
Carmen estaba mejor. Su enfermedad seguía ahí, pero más controlada. Y con menos estrés, su salud había mejorado. Y yo había aprendido a ser un mejor padre, un mejor marido, un mejor hombre. A veces, desde mi taxi, cuando llevo a alguna mujer que sube llorando, con moretones que intenta esconder, le doy mi tarjeta. Si necesitas ayuda, le digo, llámame. Conozco a gente que puede ayudarte. Abogados, policías, refugios. No estás sola. Algunas la aceptan, otras no, pero planto la semilla, porque aprendí algo importante. El silencio es el mejor aliado de los maltratadores. Y hay que romper ese silencio. Una noche, 3 meses después del juicio, Lucía bajó a cenar con una sonrisa que no había visto en años. «Tengo noticias», dijo. Carmen y yo la miramos expectantes. «Me han aceptado en un curso de formación para ser trabajadora social. Voy a ayudar a mujeres que están pasando por situaciones como la mía». Los ojos se me llenaron de lágrimas, de orgullo. «Eso es maravilloso, hija. Quiero que algo bueno salga de todo esto, papá. Quiero que mi experiencia sirva para ayudar a otras, para que nadie más tenga que pasar por esto sola». La abracé fuerte. Mi hija, mi valiente hija. Y ahí, en ese momento, lo entendí todo. La justicia no es solo que el malo vaya a la cárcel. La justicia es que la víctima recupere su vida, que vuelva a sonreír, que vuelva a soñar. Y Lucía estaba haciendo exactamente eso. Meses después recibí una carta. Era de Javier, desde la prisión. La abrí con cuidado, sin saber qué esperar. Decía: «Mateo, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que he hecho cosas imperdonables. Pero quiero que sepas que cada día que paso aquí, pienso en lo que hice, en el daño que causé, en la vida que destruí. No busco tu perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento, de verdad, y que espero que Lucía pueda ser feliz, porque se lo merece. Ella siempre se lo mereció. El monstruo fui yo, Javier». Leí la carta 3 veces. Después la doblé y la guardé en un cajón. No le respondí, porque no tenía nada que decirle. El perdón es algo que cada uno tiene que encontrar a su manera. Y yo todavía no estaba ahí. Quizás algún día, quizás nunca. Pero no importaba. Lo importante era que mi familia estaba a salvo, que Lucía estaba sanando, que Carmen estaba mejor, y que yo había aprendido a ser el padre que debí ser desde el principio. Un martes por la tarde, casi un año después de aquella primera llamada desesperada de Lucía, estaba en mi taxi esperando en una parada. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Mi móvil sonó. Era Lucía. «Papá, ¿puedes venir a casa? Quiero enseñarte algo». «Claro, cariño, voy para allá». Cuando llegué, Lucía estaba en el salón con Carmen. Las dos sonreían. «¿Qué pasa?» Lucía me entregó un papel. Era un certificado. Había completado su formación como trabajadora social, con matrícula de honor. «Papá, empiezo a trabajar la semana que viene, en un centro de acogida para mujeres maltratadas. Voy a ayudar a otras mujeres como yo, a que encuentren su camino, a que no tengan miedo». La abracé tan fuerte que casi no podía respirar. «Estoy tan orgulloso de ti, tan orgulloso». Esa noche cenamos juntos, los 3. Carmen había cocinado paella, mi plato favorito. Brindamos con vino. «Por la familia», dijo Carmen. «Por la justicia», añadió Lucía. «Por el futuro», concluí yo. Y chocamos nuestras copas, porque habíamos ganado. No solo en los tribunales, habíamos ganado en algo mucho más importante. Habíamos recuperado nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra paz. Y cuando esa noche me acosté, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, porque sabía que, pasara lo que pasara, mi familia estaba unida, y juntos podíamos superar cualquier cosa. La justicia había llegado, y con ella, la paz. Si hay algo que he aprendido en estos 60 años de vida, es esto.
La verdad siempre sale a la luz. Los secretos, por muy bien guardados que estén, eventualmente se descubren. Y cuando eso pasa, tienes dos opciones: dejar que te destruyan o usarlos para construir algo mejor. Nosotros elegimos lo segundo. La violencia nunca es la respuesta. La justicia siempre llega, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos, pero llega. Y si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. No estás solo. Hay gente dispuesta a ayudar. Hay leyes que te protegen. Hay caminos para salir de esa oscuridad. Solo tienes que dar el primer paso. Solo tienes que pedir ayuda. Porque nadie, absolutamente nadie, merece vivir con miedo. Nadie merece ser maltratado. Nadie merece ser extorsionado. Y cuando la justicia llegue, cuando ese monstruo que te ha hecho daño esté donde debe estar, vas a volver a respirar. Vas a volver a sonreír. Y vas a entender que eres más fuerte de lo que nunca imaginaste. Igual que mi Lucía. Igual que mi familia. Mateo, taxista de Madrid.